Una bendecida noche, mi hermana, mi hermano amado, ahí donde usted está. Le damos la bienvenida a esta producción ahí en vivo, en línea, en directo. Reciba un fuerte abrazo de Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre, Ministerio Cantar de los Cantares. Es para mí una bendición poder compartir un consejo de la palabra del Señor. Ustedes saben que nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Somos siervos inútiles, dice su palabra. Pero lo que llevamos nosotros en nuestra vida es esa preciosa semilla de salvación. Esa preciosa semilla que trae buenas nuevas a nuestra vida, dice su palabra. Y de esto se trata el Evangelio, de buenas nuevas a nuestra vida. Por eso yo siempre pienso de que tenemos que estar nosotros al día en esas buenas nuevas, porque si la palabra nos ha dicho que son nuevas sus fidelidades, que son nuevas sus misericordias, entonces hagámonos nosotros merecedores de esa fidelidad y esa misericordia a través de Cristo, a través de la obediencia, a través de estar en esa búsqueda al Señor. Bendigo a los hermanos que ya están conectados, un saludo, un fuerte abrazo, hermano Kevin y otras personas que se están conectando. Es de mucha bendición que usted esté con nosotros esta noche. Ahí mi pastor Denis Cardona me ha dado el privilegio esta noche de poder compartir esta palabra. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero que nada, dice, detiene el caminar de la iglesia del Señor. Hasta un canto hay de eso, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar la buena nueva del Señor. El tiempo es difícil, estamos viviendo tiempos de guerra, estamos viviendo tiempo de batalla espiritual. Entonces tenemos que ser diligentes en nuestra pelea en contra de las tinieblas, dice su palabra. Pero también dice que no es con carne ni es con sangre, sino es con su Santo Espíritu. Así que Señor, por su bondad. Ya hay 7 hermanitos, no puedo ver quiénes son los que están conectados, pero reciba un fuerte abrazo hasta ahí para usted, para su familia. Les bendecimos de Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre. Y pues sin hacer tanto preámbulo, pues yo quisiera que usted se pusiera en comunión conmigo y pues que le demos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que este vasito que tiene sus pies de barro sea usado para llevar una palabra de vida a su vida, para llevar una palabra de aliento a aquel que está necesitado. Y diga el débil, fuerte soy, después de alimentarse con la palabra divina y especial con esa porción del Señor. Así que cierre sus ojitos y ore por Gaby Cardona, que el Señor sea el que hable a través de sus labios y que todo lo mío se quede a un ladito y que todo lo del Señor venga e inunde nuestro corazón y se pueda implantar por el Espíritu para poner por obra esta buena nueva. Así que ya de estar ahí en sintonía con usted, ahí hay bastantes hermanitas conectadas. Este es el culto de damas, pero yo sé que también lo escuchan hombres también de la iglesia y también hermanos y también amigos. Ahí estamos viendo ya a Marite Balán, no me salen todas las personas, a Kevin Cobón, a la hermana Suculentas Judy, bendiciones. Abrazos a todos, hermanos, se les ama. Así que en comunión conmigo, pongámonos en comunión con el Señor para que Él pueda hablar esta noche, que sea Él el que hable a través de su santa palabra y que el Señor que conoce lo que hay en lo profundo de su corazón, lleve un aliento, lleve una respuesta, lleve una fortaleza hasta ahí donde usted nos está escuchando. Así que oramos. Señor, bendecimos esta noche, tu nombre que es santo, soberano, poderoso, digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, digno de ser en gran manera glorificado. Tú eres santo, 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 dice tu palabra. A ti damos la honra, a ti damos la gloria, a ti nos debemos y por ti somos, Señor. En esta noche yo vengo, Padre, en el nombre de Jesús, compartiendo una palabra de la cual todos estamos necesitados de aprender, Señor, que esta es una palabra de vida, de poder, de buenas nuevas, Señor, que lleva fuerza al debilitado, que lleva una porción de fortaleza al que se ha sentido desconsolado,
que lleva también una doble bendición, aquel que ha dispuesto su corazón para inquirir en las cosas que convienen. Señor, en el nombre de Jesús, usa mi boca, usa mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable, y también usa estas líneas, Padre, de los teléfonos, de los celulares, Señor, que puedan ponerse en sintonía y en obediencia a tu Santo Espíritu, porque de repente hay demasiada interrupción, pero también sujetamos todo ambiente, Señor, que pueda llegar un consejo a los hogares, a las mujeres, a los hombres de Dios y a aquellas personas que anhelan aprender de ti tanto como yo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos que nos sintonizan, que están fuera de nuestras fronteras, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias por ese amor que has puesto. Tu palabra dice que con lazos de misericordia nos atraes a ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues vamos a dar inicio. Yo quisiera, antes de que leamos el texto donde yo me quiero, donde el Señor ha puesto a que yo me enfoque esta noche, quisiera yo empezar diciéndole, hermano y hermana, que usted es un propósito de Dios. Que todo lo que usted ha pasado, que todo lo que hemos vivido, ha sido porque fuimos señalados un día. Porque su palabra dice que cuando Él nacimos a este mundo, Él nos dio por luz a este mundo. Entonces mire qué maravillosa promesa que nosotros tenemos del Señor, que somos dados por luz a este mundo. Pero también no podemos obviar que por tanto Él nos hizo hijos y herederos con Él. También tenemos un enemigo latente y constante que viene, que señala, que hace caernos muchas veces en tentaciones, porque ahí está Él constantemente, dice su palabra, que constantemente pone acechos a nuestra vida. Pero también dice la palabra del Señor de que nosotros ya no somos amigos del mundo, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a tener un enemigo latente, que el Señor lo reprenda, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando ha venido el acecho a tu vida a través de una enfermedad, a través del rechazo, a través de que te ignoraron, a través de que te han demostrado desamor, a través de que te eliminaron, a través de muchas circunstancias, el enemigo puede estar acechando tu vida. Ahora me llama a mí la atención cómo nosotros podemos ser más que vencedores contra esta acechanza, ¿verdad? Y entonces el Señor me llevaba a estudiar algo sobre la vida de David, y es lo que yo te quiero compartir en esta noche, mi hermana, mi hermano amado que me estás escuchando. Yo quiero compartirte sobre la vida de David, algo que el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Porque ahí vemos a un David pequeño, dice su palabra, ¿verdad? Olvidado, humillado, dice el Señor. Si traemos a memoria ahí en Samuel, ¿verdad? Ahí en Primera de Samuel, usted puede ver antes del capítulo 17, poquito para atrás, el Señor nos habla de la vida de David, ¿verdad? Y aprendemos mucho con el Señor cuando podemos estudiar la vida de David. Recuérdese usted que la palabra no deja ver, pero David fue rechazado por su familia. La Biblia dice que fue humillado. Mire, me impresiona a mí cómo los hermanos de David van a estudiar y a prepararse a las mejores escuelas de guerreros, ¿verdad? Y a David lo mandan detrás de la majada. Así dice la palabra, ¿verdad? Que a él lo mandan detrás de la majada. ¿Y a qué lo mandan? A cuidar ovejas, ¿verdad? Unas ovejas que no eran de él. Usted sabe, la palabra dice que las ovejas no eran ovejas del Señor, ¿verdad? Y David ahí va. Y mire, no detuvo a David nada porque la prioridad de él no era ser visto. Vemos ahí como sus hermanos, siendo los mejores guerreros tal vez de la temporada, déjeme decirle, ¿verdad? Porque habían sido capacitados en escuelas específicamente para guerreros, ¿verdad? Entonces ellos sabían el manejo de la armadura, ellos sabían el manejo de las armas, ellos sabían las estrategias para contrarrestar al enemigo. Y como David, ¿verdad? Por eso dice ignorado.
El ignorado David, dicen muchos, ¿verdad? Sí, vemos que David era ignorado porque estaba detrás de la majada, hermanos, atendiendo las ovejas. Hágame favor, si ponemos a un militar, ¿verdad? A un hombre que está siendo especializado y estudiado en batalla y en guerra, y ponemos a un pastorcito de ovejas, como que no hay ninguna relación, ¿verdad? Y al contrario, podríamos darnos cuenta que hay un abismo de diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Pero recuérdese que también la palabra nos habla de que el Señor a nosotros nos sacó del anonimato, porque de alguna forma el enemigo nos tenía allá en el anonimato, donde no valíamos nada, hermano, donde no éramos nada, ¿verdad? Porque eso dice su palabra. Ciertamente ahora tenemos un valor en Cristo. Ahora tú y yo valemos la sangre del Cordero, ¿verdad? Somos ahora un pueblo escogido, dice una nación santa. Mire, yo me gozo en saber que soy parte de ese pueblo, hermana y hermano, de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, adquirido a un precio de cruz, de sangre, hermano. Y hoy compartíamos con una familia muy amada de hace muchos años que nos conocemos, ¿verdad? Y créame que solo nos dio tiempo de venirnos medio que a peinar y ya estamos aquí, pero estamos gozosos porque la obra de Dios se cumple porque se cumple. Y el enemigo no detiene los planes que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Así como aquella piedra no pudo detener la tumba, porque muchos de los soldados dijeron, aquí vamos a poner esta piedra y buscaron la piedra más pesada, quizá buscaron la piedra más grande, más gruesa, para que ningún hombre pudiera retirarla. Pero hoy déjame decirte, hermano, hermana, este evangelio no es de nada humano. Este evangelio es del poder de Dios. Por eso, si hoy tú estás quizá frustrado porque has perdido quizá alguna batalla, el Señor te dice, ahora prueba las armas de mi espíritu. Ahora intenta con la armadura que yo te quiero dar. Ahora intenta con las estrategias que yo quiero poner en tu vida. Porque mire, aunque David no fue un hombre estudiado en una escuela de guerreros, David tenía las estrategias y no las estrategias de él, porque las estrategias de los hombres son falibles, pero las estrategias de Dios esas son ciertas, son veraces, llevan vida, llevan salud, llevan bienestar, llevan virtud. Entonces nosotros tenemos que pelear, aprender a pelear, ¿verdad? Y ciertamente allá también el enemigo, como a David lo quiso inutilizar para el propósito perfecto, también a ti y a mí el enemigo nos ha querido a través de los procesos y las circunstancias inutilizar también. Lo que él no sabe, que el Señor lo reprenda, es que la palabra dice que a todos los que somos sus hijos, todas las cosas obran para bien. Nosotros hemos tenido muchas experiencias en el Señor y muchas más que nos han de faltar por vivir seguramente. La vida es una escuela también, donde día con día tú vas aprendiendo algo. Y hasta el día que morimos, yo creo que aprendemos aún los instantes antes de morir, aprendemos algo de esta vida. Pero mire, allá estaba el pequeño David, olvidado, inutilizado según el enemigo. Pero el Señor allá estaba haciendo de David el guerrero conforme a su corazón. Estaba haciendo a un David conforme al corazón de Dios. Yo te digo hoy, no importa el proceso que hoy estés tú pasando, no importa si hoy tú te sientes desanimada o te sientes desanimado, no importa. Quizás el rechazo ha venido a tu vida, quizás el desamor del hombre, quizás no sé cuál es tu circunstancia, una enfermedad, no sé qué es, pero el enemigo te ha querido inutilizar. Pero lo único que el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a ver es tu victoria en medio de todas las circunstancias. Allá estaba el David. ¿Qué le parece? Que matando osos y matando leones. Pero ahora váyase conmigo usted a la escritura y leamos esto. Esto que es una palabra no adulterada, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia es una palabra no adulterada por hombre. Por eso usted crea lo que dice en la Biblia. Por eso usted venga y empiece a estudiar lo que el Señor le quiere hablar a usted. Eso es lo más lindo que puede existir, ¿verdad? Pero váyase conmigo en Primera de Samuel 17:34. Primera de Samuel ahí en su Biblia 17:34 y vamos a ver algunos puntitos que quizás el Señor hoy, sin lugar a duda, Él nos quiere enseñar de por qué fueron las victorias tan grandes que David tuvo. David tuvo muchas victorias, usted sabe
que David como rey también iba al frente del pueblo, excepto aquella guerra en que él se acomodó, ¿verdad? Que también eso trae una ilustración a nuestra vida. No podemos acomodarnos nosotros cuando estamos en tiempo de batalla. Y este tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de batalla. Así que no te acomodes, hermano o hermana. Pídele al Señor cuáles son las estrategias en las que yo voy a ser más que vencedor. Y váyase conmigo ahí en Primera de Samuel 17:34. Usted sabe que anterior a estos pasajes hay un diálogo entre Saúl, en que Saúl le dice, bueno, aquí está aún le intentó poner su traje de guerrero, ¿verdad? Y David cuando, por obediencia, mire cómo nos enseña David, porque por obediencia se lo puso, se lo intentó poner, pero él no cuadró ahí. ¿Por qué? Porque no vamos a cuadrar nosotros en estrategias de hombres, no vamos a cuadrar nosotros en planes de hombres cuando Dios ya ha estipulado un plan para tu vida. Me impresiona mucho la vida de David. Alguien dice que Dios le da sus batallas más grandes a sus mejores guerreros. Y yo siempre he pensado que el Señor le da las batallas más grandes a aquellos a quienes Él quiere que le conozcan en una faceta mayor. Si tú hoy estás pasando por una batalla grande, el Señor te ha señalado para que tú pelees esa batalla. Pero tú no vas sola, tú no vas solo. El Señor va al frente de la batalla. Y con Cristo somos más que vencedores, dice su palabra. Entonces leamos ahí, dice, y David le contestó a Saúl, ¿verdad? Yo soy pastor de ovejas de mi padre. Eso me gusta mucho. Lo vamos a ir desmenuzando despacito. Dice David, yo soy pastor. Me da a mí a entender como si fuera que él se estuviera haciendo una radiografía. Y eso es lo que el Espíritu Santo quería en mi vida esta tarde cuando yo venía a buscar este pasaje, que hacer una radiografía de mi vida, ¿verdad? De quién soy yo, de cuál es mi principio, de para qué fui enviada, de cuál es mi propósito. Por eso me impresiona mucho cómo David empieza contestando en este texto. Y David le contestó, yo soy pastor de ovejas de mi padre. Mire, me gusta mucho porque como sus hermanos fueron adiestrados para la batalla, David fue adiestrado por el Señor para ser pastor de ovejas. Mire, David no sabía ser pastor de ovejas y lo subestimaron. Pensaron, no, ¿para qué nos sirve? No, David ignorado, sí, humillado también, pero ¿para qué nos puede servir? Y no le consiguieron otro mejor trabajo que el de irse a cuidar a las ovejas. Pero sabe que ese es un privilegio muy grande, porque dice que en el diccionario cristiano que mi esposo tiene, me gusta mucho leer porque hay muchas cosas muy, muy veraces de la palabra. Y ahí dice que pastor de ovejas quiere decir adiestrado para ayudar. Mire, eso me impresiona mucho, ¿verdad? Porque también hay un dicho en el mundo que dice que el que no ayuda, pues que mejor que se quite, ¿verdad? Porque no sé exactamente muy bien, pero creo que usted me entiende, ¿verdad? Dice que pastor de ovejas significa adiestrado para ayudar. Cuando hablamos de un pastor de ovejas, luego pensamos en el pastor de la iglesia, ¿verdad? El pastor de la iglesia debe ser un hombre adiestrado para ayudar, ciertamente. Hemos recibido esa ayuda. Gracias, pastor Denis. El Señor lo bendiga, renueve sus fuerzas, que ciña sus lomos cada día más para que ningún vendaval lo detenga y que pueda luchar como lo ha hecho hasta el día de hoy por sus ovejas. Pero cuando hablamos de pastor de ovejas, también es un papel que nos queda a nosotros como padres de familia, ¿verdad? Usted sabe que nosotros tenemos hijos y que también tenemos ovejitas, ¿verdad? Y mire los cuidados que David tenía con sus ovejas. Dice que si una se le iba por ahí rabunda, dice, y se enredaba con sus cuernitos ahí en sus orejitas, se le enredaban entre los matorrales, él inmediatamente llegaba y mire, y sabe que es algo tan lindo, que la ovejita se dejaba, ¿verdad? Porque a veces el pastor quiere hacer con nosotros su obra, pero nosotros no nos dejamos. Quiere hacer la obra que el Espíritu le muestra a él para hacerla con nosotros, y a veces es un poco complicado el trabajo, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo que yo admiro la obra que él hace
y lo que él ama, ¿verdad? Porque hace como 2 días platicábamos y le dice mi hijo, esto para ti es un delirio, es un deleite, ¿verdad? Y yo creo que así debe ser la vida del pastor, ¿verdad? Pero volviendo, que nosotros también somos pastores, hacemos una función nosotros, porque tenemos nuestros hijos, ¿verdad? ¿Será que nosotros estamos adiestrados? ¿Estamos siendo nosotros diligentes porque el Señor nos ha adiestrado para ayudar? ¿Estamos nosotros ayudando también a las ovejitas que tenemos a nuestro cargo? Porque usted tiene ovejas a su cargo. Yo como mamá tengo ovejas a mi cargo. Y un día, fíjese que el Señor va a venir a pedir cuentas de esas ovejitas. ¿Qué le parece? Y nosotros tenemos que entregar buenas cuentas de lo que el Señor nos ha dado a administrar, ¿verdad? Y yo sé que hoy te está hablando a ti el Señor. Y el Señor te dice, administra bien, administra y pelea ahora tu batalla, pero no con tus armas, con las armas del Espíritu. Porque no eres una mujer sola ni desamparada. Yo estoy contigo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, mire, ¿será que nosotros estamos haciendo la obra de ayudar a los nuestros? O como pastores estamos viendo que se quieren ir corriendito al abismo y no hacemos nada por alcanzar, por ayudar, hermanos y hermanas, ¿verdad? Nosotros tenemos ese papel. El esposo tiene el papel de su esposa, de velar por su esposa, por sus hijos. ¿Para qué? Para resguardar, para cuidar. Mire, aquel buen pastor dice que es la figura de nuestro Señor, ¿verdad? Y lo canta. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste volvió. Mire, esa misma historia, dice la palabra, vuelve a repetirse en nuestra vida espiritualmente, porque a veces nos salimos del corralito y nos vamos por ahí a ver qué daño nos hace el enemigo, nos exponemos, nos salimos de la cobertura del Señor. Entonces viene el pastor y como ese pastor que habla, ¿verdad? Qué amor para administrar lo que Dios le había dado. Entonces, al padre de familia, que es nuestra cobertura, que es nuestra autoridad, ¿verdad? Esposa e hijos. Nosotros, él tiene que hacer un papel de amor y de ir por la ovejita y vendarla si se ha peniquebrado y limpiarle sus bichitos también y ser guiado por el Espíritu para ayudar. Muchas veces decimos palabras, hermanas, hermanos, le decimos palabras a nuestros hijos que los hieren. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Un día estaba en la cocina y el Señor me hablaba y me decía, ve y pídele perdón a tu hijo, porque hace 15 años le dijiste esto y esto y esto. Por eso, miren hermanos y hermanas, es importante vivir conectado con el Espíritu. Esa es la figura que tenemos de nuestro maestro de maestros. Él no llegó a ningún lado por casualidad. Él no pasó a Betania por casualidad. Él no pasó a Samaria por casualidad. No, él no hizo nada por casualidad. Él hizo todo porque era el plan perfecto en obediencia de su padre. El plan se tenía que cumplir, por eso pasó por la samaritana. Por eso llegó él hasta el pozo, porque todo tenía un plan perfecto. Pero si nosotros no estamos haciendo el papel de dejarnos adiestrar por el Espíritu Santo para ayudar, lo que vamos a hacer es destruir. La palabra dice que hay una mujer destructora, ¿verdad? Y también habla de un hombre que destruye. Entonces tenemos nosotros que dejar que el Espíritu Santo nos siga adiestrando para ayudar a los nuestros, ¿verdad? Miren, no hay nada oculto delante del Señor. Fíjese que yo le digo, el Señor, Santo Espíritu, me auxilia tanto en los momentos de tanta necesidad. Porque me muestra y de repente estoy haciendo el almuerzo y apago mejor la estufa, suspendo lo que hago y voy a hablar. Mira, hijo, dice el Señor esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Un día el Señor me dijo, estaba yo cocinando y me dice el Señor, a uno de la casa de David, yo le voy a dar trono para siempre.
Yo dije, Señor, ¿y quién, verdad? Porque como si tenemos 4 o 5 hijos, como somos guatemaltecos, tenemos siempre la marimbita, ¿verdad? Entonces, ¿a quién, Señor, verdad? Pero ¿por qué le digo esto? Porque en el Señor no hay lagunas, en el Señor no quedan dudas, el Señor Espíritu Santo, por eso es que te guía a toda la verdad, por eso es que descubre, te pasa la radiografía del alma de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, y ahí viene donde Él te está capacitando para ayudar. Por eso nosotros debemos constantemente estar conectados a su Santo Espíritu para recibir esa capacitación. Y sigamos en el texto. Dice, pero si un león o un oso viene a llevarse alguna de mis ovejitas, yo los persigo. Dice, mire la confianza que tenía David en Dios. Porque yo le digo algo, un león, un oso, yo por lo menos, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo si miro a un león, yo salgo disparada, hermano. Si yo miro a un oso, salgo disparada. Si oía yo una noticia de los Estados Unidos, donde no sé si ustedes la vieron, que un oso entró a un centro comercial a buscar miel. Y el oso estaba desbarrancando todo y cada vez que botaba algo se le miraban sus grandes garras, ¿verdad? Pero usted sabe que esto es literal. Si miramos un oso o un león, lo primero que yo hago es salir volado, ¿verdad? Yo sé que usted también, más si se le empieza a gruñirle, ¿verdad? No, pero mire, si lo miramos del lado espiritual, que es donde el Señor nos quiere adiestrar a nosotros, miramos la confianza que David tenía en Dios, que si él alcanzaba a ese león, él lo iba a destrozar. ¿Pero por qué? Porque no eran sus fuerzas. Por eso vemos a un David pequeño. Por eso le decía yo al inicio del mensaje que David era pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque cuando tú te haces humilde, entonces el Señor te hace grande. Por eso su palabra dice, ¿verdad? El que quiere vivir aquí, dice. No, el que quiere vivir allá, que muera aquí. Porque este es el evangelio que nosotros predicamos del Señor, ¿verdad? Entonces vemos ahí a un David que tenía toda la confianza en Dios. Pero ¿por qué David tenía confianza en Dios? Porque lo conoció en la intimidad. Allá donde él estaba solo, donde él estaba olvidado, quizás hoy el Señor ha permitido que te quedes sola. Quizá hoy el Señor te quiere solo él y tú, pero es para que lo conozcas en otra dimensión. Es para que tú experimentes al Señor, que es tan multifacético en tu vida. El Señor es proveedor, el Señor es salvador, el Señor es tu bandera de victoria, el Señor es todo, es sanador. Mire que un día yo tengo ganas de escribir un libro, guiada por el Señor. Quiero escribir un libro. Yo no sé escribir libro, creo que ni una carta muy de amor le hago a mi esposo, más le hago eh, tirándole piquitos, ¿verdad? Esos caritas que salen en el Facebook. Pero más de escribirle una carta de amor, como que no mucho, ¿verdad? Pero yo quisiera escribir de todas las grandezas que el Señor hace, porque esas experiencias son las que nos dan la confianza en el Señor. Por eso, si hoy tú estás pasando un proceso difícil, dale gracias al Señor, porque en ese proceso difícil tú le vas a conocer. David se enfrentaba a leones y a osos. Y si lo vemos espiritualmente, hay leones. La palabra dice que el enemigo es como un león rugiente, que vino a matarte, que vino a robarte y que vino a destruirte. Entonces no podemos obviar nosotros ni prestarnos nosotros a estar deshabilitados sin tener en alguien en quien confiar. Porque el hombre o confía en otro hombre o confía en Dios, ¿verdad? Hoy no te queda como cristiano, o confías en otro hombre o confías en Dios. Pero si confías en otro hombre, la palabra dice que pobre de aquel que confía en otro hombre. Y otras versiones dice, maldito aquel hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que aprendas a tenerle confianza, que cuando venga la prueba y venga el vendaval, tal vez no, que ciertamente no estoy en contra de la ciencia, pero lo primero que hacemos, ay, llamen al doctor, pídanle una receta al doctor, ¿verdad? Porque eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Yo bendigo la vida de mi doctorcito Palacios, ahí que él siempre está pendiente de mí, que el Señor lo bendiga, lo guarde, lo siga usando en gran manera, excelente doctor.
Pero cuando nosotros miramos, corremos muchas veces a lo humano, ¿verdad? Y Señor, ¿no será que es mi alma la que está enferma? Porque yo te digo algo, cuando el alma se enferma, puede llegar a tal enfermedad la oveja que se le salen y se le exterioriza la enfermedad. Y de ahí viene el cáncer y vienen todas las complicaciones que hay, ¿verdad? Es porque nuestra vida es espiritual. Por eso la palabra del Señor dice, el que me ame en espíritu, dice, y en verdad, ¿verdad? Porque Dios no es algo que vemos, pero es algo que sentimos. Dios es algo que vemos a través de todos los procesos, que Él es el que levanta bandera de victoria. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo salí de esta, verdad? Yo no sé. Yo estuve 40 días en una gravedad terrible, terrible, como nunca he visto a nadie enfermo. Y, y como yo le decía al Señor, ya no, hoy sí ya no, sentía que cada día era el último día. Sin embargo, el Señor me enseñó a confiar en Él. Y yo te digo, mi hermana, no sé qué angustias tú estés pasando, pero el Señor me habló a mí en medio de unas angustias y me dijo el Señor, en tu angustia yo te voy a ensanchar. Yo no sé qué angustia tú tengas hoy, pero una cosa te digo, el Señor en la angustia ensancha y el Señor te va a ensanchar integralmente. Así dice su palabra. Entonces vemos cómo David conoció en la intimidad al Señor. Por eso le tenía confianza, porque lo conocía. Sabía que en un momento él era quien lo dirigía, él era quien le daba las fuerzas y él era el que salía en su pronto auxilio. Y él era quien lo adiestraba, ¿verdad? Y David sabía que sus fuerzas dependían de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Confías tú plenamente en el Señor? Ay, hermana, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando hoy. Es que usted no, pero la confianza que tienes que tener en el Señor es de que Él va al frente como poderoso gigante, porque si no confías en el Señor, yo te digo, esta batalla no es para cobardes. El evangelio se hizo para los valientes, y los valientes son aquellos, dice, que arrebatan el reino de Dios. Hoy estamos en esta tierra y debemos de vivir en plenitud. Eso es los planes del Señor para tu vida y para mi vida. Pero muchas veces nosotros no tenemos la confianza en el Señor. Y también a veces no le tenemos la confianza para decirle, Señor, aquí estoy desnudo mi alma delante de ti. Mira yo esto, mira yo lo otro, mira, yo he fallado contra ti, como David decía, ¿verdad? Yo he fallado contra ti, Señor, pero no me apartes tu santa presencia. Entonces nosotros tenemos que venir y tener confianza con Dios, confianza de que Él va al frente de tu batalla. Si no la tienes, si no tienes la confianza, pídele al Señor que esta noche Él selle esa confianza en tu corazón, porque es lo único que te va a sacar victorioso y victoriosa en Él. Y luego vemos otro aspecto. Yo, dice David, los persigo. ¿A quiénes? A los osos y a los leones cuando pretenden robarse una oveja o cuando le hacen daño a una oveja. Yo los persigo, los hiero y les quito del hocico a la oveja. Dice, mire. Y cuando hablamos de perseguir es un verbo de estar activo. Usted sabe que es un verbo de estar activo. Y esto nos está mostrando a nosotros que la comunión con Dios es una fórmula activa para el cristiano que hoy tiene que estar constante en su vida. Muchas veces llevamos el nombre de cristianos, pero no tenemos activado el poder del Señor, ese poder que dice, no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque esto es poder de Dios. Entonces tú tienes que tener esa confianza del poder de Dios, pero ¿a través de qué? De la intimidad con el Señor. Y la intimidad solo te va a hacer estar activo en los planes de Dios. Tú tienes que aprender a estar activo en los planes de Dios. Si has tropezado mucho en tu vida, no te frustres. Si has estado fracasando, no te frustres. Levántate, sacude tus rodillas. Este es el tiempo en que el Señor está llegando a tu vida y Él te va a levantar y te va a sacar del anonimato. Quizás has sido una mujer que el Señor quiere restaurar y quizás has sido una mujer muy acechada por el enemigo, pero el Señor te dice hoy, yo voy a vencer contra tu enemigo. Solo tienes que aprender a tener la fe en mí. Tienes que aprender a activar este evangelio. Muchas veces muchos cristianos nos quedamos con el evangelio en nuestra mente. En el evangelio en el corazón también es peligroso. Mire, de la mente el evangelio es peligroso porque se nos olvida.
Mire, yo ya voy a cumplir mis añitos, ¿verdad? Y créame que ya se me olvidan algunas cosas, ¿verdad? Y empiezo a buscar como aquella viejita que empezaba a buscarse las llaves que a veces se las colgaba o las metía en su carterita. Y también yo empiezo a colgarme las llaves y solo me doy cuenta que qué grande es la obra de Dios en mi vida, ¿verdad? Pero eso ya es solo la salsa de los tacos, hermanas. Pero mire, qué bendición que como el Señor quiere que nosotros vivamos en un evangelio activo. Tienes que vivir en un evangelio activo, porque si vives un evangelio de tu mente se te va a olvidar. Si dejas que el evangelio baje a tu corazón, pero ahí se quedó, puede, dice el enemigo, dice en un texto que el enemigo puede venir y arrancarte esa palabra también del corazón. Entonces tenemos que aprender a cerrar los círculos en nuestra vida, esos círculos de bendición también. ¿Por qué? Porque entendemos la palabra con el Espíritu de Dios. Dejamos que baje a nuestro corazón, pero permitimos que se haga rema también esa palabra. Por eso hoy hay mucho cristiano evangélico y yo no digo que sea malo leer la Biblia. Leer la Biblia es lo más lindo y precioso que puede haber. Es más, te digo, hay bendición en eso, dice el Señor. Pero lo más lindo es poder vivir aunque sea un texto de la palabra, que podamos aprender a vivir aunque sea un texto de la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que va a traer a nosotros la actividad en el evangelio precioso del Señor, ¿verdad? Dice, perseguía, importunaba al enemigo. Fíjese que perseguir quiere decir importunar al enemigo por todos los medios posibles. Mire, ¿será que nosotros estamos importunando al enemigo por todos los medios posibles? ¿O a usted le pasa como yo que de repente me manda a regalar a alguna hermanita, gracias por su amor, me mandan a regalar un chocolate? Yo sé que no me lo puedo comer, pero, ay Señor, yo me lo voy a comer, aunque sea este, y después ya me pongo a dieta, ¿va? Que si el otro día me regalan otro chocolate y también me lo como, ¿va? Pero no, yo le digo de una forma espiritual, ¿estás importunando tú al enemigo en las obras que él quiere hacer de muerte contigo? ¿Estás importunando tú al enemigo o lo ves venir y corres también y te prestas para caer en su trampa? Recuerda, hermano y hermana, que la palabra dice que el que abre un hoyo, en él caerá, dice. Entonces tenemos nosotros que aprender a cerrarle todo nuestro vallado al enemigo. Tenemos que aprender en el nombre del Señor a cerrar el vallado. ¿Para qué? Para mantenerlo importunado de nuestra vida. Yo sé que el enemigo, el Señor lo reprenda. Él está constantemente metiendo pensamientos de muerte a nuestra vida. Está constantemente trayendo señalamientos. Pero yo te digo, el Señor te llamó, te señaló, te predestinó. Y ahora quiere que te consagres y que te santifiques y que vivas un evangelio activo. Un evangelio activo. Vive un evangelio activo. Ay, hermana, pero yo voy a evangelizar. Muy bien. Hermana, pero yo voy a predicar. Muy bien. Eso es hacer la obra de Dios. Pero también tú tienes que vivir un evangelio activo en tu vida. Vivir en plenitud, ¿verdad? Que tú vayas venciendo, todo obstáculo, que tú vayas importunando al enemigo de tu vida, que no lo dejes que él llegue oportunamente al receptor que tú tienes y haga clic contigo y ya inmediatamente te va a llevar hasta el pecado, te va a llevar a, caer, ahora sí que como decían, ¿verdad? Te va a tirar en el polvo, te va a llevar a comer polvo, que el Señor lo reprenda. Pero no es la obra de Dios, esa es la obra del enemigo. Por eso tenemos que estar activos. ¿En qué? En buscar del Señor. Mire, eso es algo que nos cuesta buscar. A las mujeres. Tenemos que barrer, tenemos que planchar, tenemos que hacer tantas cosas, la comida, yo entiendo, pero ahí donde tú estés haciendo la comida, ahí es en intimidad con Dios, si el Señor habla, ahí donde tú estás haciendo, lavando la ropita, planchando, ahí tienes que estar en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para tener, para llevar ayuda a los tuyos, para enseñarles la confianza en Dios, así como tú has confiado en Él, y para mantenerlos activos en el Evangelio. Siento yo que los padres son unas piezas muy importantes guiadas por el Señor para atraer a los hijos para el Evangelio precioso. Pongámonos nosotros como ese canal, como ese vaso que Dios quiere usar, ¿verdad? Y hay otro asunto aquí. Bueno, él dice, yo quito del hocico las ovejas. En el 36 voy. Y si el león o el oso se me echan encima, si me quieren atacar, dice David, yo los golpeo y los mato. Mire,
Qué impresionante eso, porque ¿sabe qué? Dice, si el enemigo viene a desafiarme, eso está diciendo David, si el enemigo viene a desafiarme a mí, yo me le voy encima. Y yo, dice, si 36, y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con el filisteo, dice. Y ahí empieza la historia del gigante, ¿verdad? Del gigante Goliat. Pero mire cómo dice Dios, dice, yo voy. Él dice, si el enemigo me está desafiando, si está atentando directamente contra mí, él no me va a amedrentar a mí. Yo, porque conozco quién me ha adiestrado para ayudar. Yo, porque he vivido la confianza plena de Dios y la he experimentado. Yo, porque soy activo, decía David, soy activo en su presencia. Yo voy a derrotar a mi enemigo. Mire esa certeza que David tenía contra el desafío del enemigo. Yo no sé qué desafío hoy te está haciendo el enemigo. Yo no sé cómo te está desafiando el enemigo a ti. Quizá a través, no sé cuál es tu proceso, a través de que te quiere deshabilitar, a través de que quiere deformar la imagen de Cristo en tu vida, a través de una enfermedad. Yo no sé cuál es el atentado directo que el enemigo tiene contigo. Quizá a través de tu economía. Es un atentado directo. Y David se sentía acechado así por los atentados directos del enemigo, por los desafíos del enemigo. Pero sabe que algo que David tenía a diferencia de nosotros, que como intimaba, el Señor le daba las estrategias. Ahora le vas a torcer el hocico así al oso y vas a sacar a la oveja. Ahora cuando el león se acerque vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Estaba en constante comunión David con el Señor. Por eso dice su palabra, ¿verdad? Que ahí conoció él al gigante de gigantes. Entonces los procesos a tu vida no han venido por nada más. Quizá te has equivocado. Quizás caíste en el juego del enemigo. Yo te digo, hermana, hermano, el enemigo paga mal. El enemigo es mal pagador. Por eso nos conviene a nosotros correr, dice su palabra, tras el Señor. Corran tras lo que les conviene, dice su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo paga mal. ¿Por qué hoy te amedrentas por el atentado que el enemigo ha traído a tu vida? ¿Por qué hoy tú te amedrentas por ese desafío? Yo no sé cuál es el desafío que el Señor te dio, pero lo que yo sí te digo es de que vas a salir más que victoriosa si seguimos nosotros las instrucciones que David seguía, que simplemente y nada más era recibir del Señor y de su Santo Espíritu qué es lo que Dios quiere, qué estrategia tú pongas, porque el Señor ha decretado para nosotros una victoria, es cierto, pero no va a ser victorioso aquel que no se somete a las instrucciones. No va a ser victorioso aquel que no quiere reconocer que él tiene a alguien que va dando las institutrices para derrotar al enemigo, ¿verdad? Vemos ahí a un pueblo de Israel obediente, ¿verdad? Ahora grita, gritan, y empezaban a gritar, ¿verdad? Pero también les decía, ahora cállense, se quedaban callados. Ahora den vueltas, daban vueltas, ¿verdad? Y yo me imagino que dicen, ¿y estos poquitíos qué van a hacer contra nosotros si nosotros tenemos unas paredes de ancho y de un grosor que son, nadie las podría traspasar? Pero mire cómo el Señor derriba las murallas de Jericó. ¿Cómo? Porque esto nos está hablando que el Señor es el mismo de ayer y hoy y siempre. Por eso David confiaba en el Señor, porque él sabía quién era Dios. Ahora yo te digo, cuando el Señor en Génesis nos presenta la obra de él, cuando dice, yo soy, dice, el primer día hice esto, el segundo día hice esto, el tercer día hice esto, y nos habla hasta el séptimo día, ¿verdad? Pero ¿qué nos está hablando eso? Del poder que Él tiene para hacer todas las cosas. Ese es el poder del Señor. Y nosotros tenemos que traer a memoria todas esas cosas. Y no te amedrentes porque hoy el enemigo está atentando contra ti, porque Él te está desafiando, porque
somos, dice, por cuanto ahora somos amigos del Señor, nos constituimos directamente enemigos del enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero no tengas miedo al desafío que el Señor hoy te está haciendo, que el Señor lo reprenda, porque tú eres más que vencedor si te apegas a lo que el Señor hoy a las estrategias que el Señor te va a estar dando, ¿verdad? Y luego dice, y eso mismo voy a hacer con este filisteo. Dice, mire, imagínese, ya estaba, ahí aparece el filisteo, mire, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos, también me librará de este filisteo. Hoy tú no te ahogues en un vaso de agua, hermana, hermano. Si tu fe se ha debilitado esta noche, pídele al Señor que Él traiga esa doble porción, porque no te va a avergonzar el Señor en manos de los filisteos. No, el Señor te va a dar la victoria. David dice, Dios me ha librado